tal amigos? Bienvenidos a la tercera parte de los tutoriales navideños de migas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso espagueti con jamón serrano. Vamos a los ingredientes y comenzamos. Listo amigos, nuestros ingredientes serán medio litro de caldo de pollo, 500 gramos de espagueti, algunas hojitas de laurel, un poro grande y un pedacito más, sal y pimienta al gusto, 4 dientes de ajo, un trozo de queso parmesano y suficiente jamón serrano. Vamos a cocinar. Bueno, en principio ya tenemos aquí agua hirviendo suficiente para cocer nuestro espagueti. Son aproximadamente 4 litros de agua. Aquí añadiremos unas cuantas hojitas de laurel. No se necesitan muchas, unas 4 o 5, para que le dé sabor a nuestra pasta. Asimismo, incluiremos sal. La sal siempre échenla ya que esté hirviendo el agua, de otro modo les puede picar sus ollas. Y añadiremos 2 dientitos de ajo. Ahora procedemos a poner nuestra pasta. Y le dejamos que se acomode. Ok. Como tip, nunca tapen la olla del espagueti porque espuma el agua y les va a dejar la estufa súper caóticamente sucia. Así es que solamente vemos que entre todo el espagueti al agua, yo siempre le pongo un chorrito de aceite al agua para evitar que se pegue y además le da rico sabor. Y la dejaremos aquí por aproximadamente 7 minutos. Mientras tanto, vamos a seguir con la preparación. Nos pasamos a la tablita de picar y vamos a comenzar con el poro. Listo. Le quitamos la parte del tallo al poro. Lo partimos a la mitad, a lo largo, y enseguida hacemos medias lunas delgaditas, a modo de que queden de este modo. Le prendemos de una vez a nuestro sartén para precalentarlo. Usen un sartén alto ya que vamos a pasar ahí el espagueti a terminar su cocción. Así que necesitamos apurarnos con esto. Es una pasta totalmente fuera de lo común en Navidad. Habemos muchas personas que no soportamos ya los lácteos. Entonces, ante esta intolerancia, pues te tienes que inventar recetas para las fechas importantes. Además que sabe deliciosa, deliciosa. Si no tuvieran jamón serrano, le pueden poner jamón de puerco, jamón de pavo, cualquier embutido que a ustedes les guste. Ok. Listo, este nos quedó medio grandecito.
Ok. Listo, ya quedó. Ahora piquemos nuestros ajitos. Vamos a machucarlos un poquito. Ok. Bien picaditos. Se me vino un cachito del poro. Listo. Aquí se quedó. Está listo. Ahora nos vamos al sartén grande que ya está precalentado. Ponemos suficiente aceite de oliva, ya que aquí se va a acitronar el poro y el ajo. Huele delicioso cuando hacemos esto. Así es que pasemos todo el ajo y el poro. Anímense a probar esta receta, es riquísima, pero riquísima. Parece ser mucho poro, pero créanme que le da un sabor delicioso a la pasta. Ahorita se reduce un poquito cuando se acitrona. Otro chorrito de aceite. Para que se suavice el poro. Le bajamos la llama al espagueti, ya que no queremos que se cueza totalmente en el agua de este lado. Así como está, lo vamos a pasar con unas pinzas para el plato de acá. Escuchen qué rico. Se está sancochando ya el poro. Y si se fijan, ya se redujo. Ya no se ve tan copeteada la olla. Ojalá estuvieran aquí, huele delicioso, pero delicioso. Si se fijan, ya está citronadito, ya está todo transparente. Es hora de agregar el caldo de pollo. Siempre hay que colarlo para que no se vayan trocitos de otras cosas. Si sienten que es muy poquita agua, no se espanten. Le va a llegar un poquito más de agua. De la pasta, que en este momento vamos a pasar así con unas pinzas, derechito por acá. Ya está semicocida, así que no va a ocupar tanto tiempo en la lumbre. Ya tenemos este sartén a llama alta. Permitan que se venga el laurel para acá. Y ahora le pasaremos un poquito del agua de cocción de la pasta. Unos 2-3 cucharoncitos. Se vino el ajito, no pasa nada. Ahora vamos a pimentar nuestra preparación con un poquito de pimienta, sal, no mucha porque el jamón serrano, recordemos, es saladito. Vamos a revolver nuestra preparación.
para integrar un poco los ingredientes. Ok. Y en este momento le pondremos una tapa de jamón serrano con las lajas, sin plástico, por supuesto. Vamos a hacer una tapita que va a salar ocupan unas 4 o 5, no se ocupa tantísimo. Es al gusto. Si tú enloqueces por el jamón serrano y no tienes problema en ponerle más, adelante, date vuelo. Este jamón se va a desmenuzar. Ya terminada la cocción, se desmenuza, se esparce entre toda la pasta. Ok, le bajamos la llama, la tapamos y regresamos a revisar en otros 8 minutos. Ok, mientras tanto, vamos a rallar nuestro parmesano mientras se termina de cocer. En caso de que no tengamos parmesano, que las finanzas estén apretaditas, se puede ocupar para hacer la tapa jamón de puerco. El queso se sustituye de una manera mágica. En Italia hacen algo que se llama pancrato. El pancrato es, compren una baguette de ajo o un pan rústico de ajo, dejan que se endurezca 1 o 2 días, lo rayan como si fuera pan molido, lo ponen en un sartén o en una bandeja y lo meten al horno a 180 grados por 15 minutos, fijándose que se dore más no se queme. Y así, tal cual, lo ocupan como queso parmesano. Sabe delicioso. Hay pastas, esta por ser festiva, la hago con ingredientes un tanto más caros. Si las finanzas están apretadas, siempre se pueden adaptar las recetas. Parece ser que ya se coció la pasta. Chequemos si ya está al dente. Esta pasta se debe servir en cuanto está lista. Mi esposo ya me está esperando. Ok. Vamos a checar. Está perfecta. Le apagamos. Y vamos a servirla. Habemos de sacar primeramente nuestro jamón serrano en una tablita de picar para desmenuzar la tapita. Con un cuchillo finito lo partimos, que quede en trozos pequeñitos para que alcance para que todos tengan en su pasta. Vean qué delicia. Y comenzamos. Yo les recomiendo no añadir mucha sal. El jamón serrano le da cierta salazón y el queso parmesano también es muy salado. La verdad yo prefiero ponerle unas pizcas de sal únicamente y que el comensal corrija de acuerdo a su gusto qué tanta sal va a querer. Y listo. Vean qué deliciosa pasta. 0 lácteos para quien no los aguantamos, pero no deja de ser una pasta para una festividad deliciosa.
Pues listo, quedó nuestro platillo. Un delicioso espagueti con jamón serrano. Delicioso y cero lácteos. Espero que te atrevas a preparar algo diferente para tu cena de Navidad y que lo disfrutes. Si aún no nos sigues, te invito, súmate al canal y marca la campanita para que recibas notificación cuando tengamos nuevos tutoriales. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Los espero para la cuarta parte de los tutoriales navideños. Aprenderemos a preparar un lomo en adobo. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.